Muy buenos días. Nuevamente estamos en este último día de la Semana del Cerebro del 2020. Es prácticamente la penúltima sesión, la sesión matutina, y tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Mario Alberto Ramírez Herrera. Él nos va a deleitar con su charla. Él es profesor investigador titular C del Laboratorio de Neurofisiología del Departamento de Fisiología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, institución a la que está adscrito desde 1985. Su formación académica corresponde a la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, la maestría en Biología Celular y el doctorado en Ciencias de la Salud dentro de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y profesor perfil PRODEP. Ha contribuido a la formación de 10 alumnos de licenciatura, 3 de maestría y 13 de doctorado. 3 están aún en proceso. Ha publicado 17 artículos en revistas indizadas internacionales con más de 250 citas. Cuenta con 2 patentes otorgadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y una patente otorgada en Colombia. Ha realizado más de 10 proyectos de investigación financiados por la Secretaría de Educación Pública, el CONACYT, el PRODEP y el COECIDJAL. Ha recibido más de 20 premios a nivel nacional, pertenece a la Society for Neuroscience y al Cuerpo Académico en Consolidación CA 773. Es profesor de cursos de pregrado y posgrado y realiza estudios multidisciplinarios básicos y clínicos en salud. Entonces, pues nos halaga mucho que él haya accedido a participar en estas actividades del cerebro, y su charla se denomina Daño al sistema nervioso por COVID-19 y neuroprotección con curcumina. Querido doctor, le cedemos la palabra. Muchas gracias por la invitación, doctora Marisela. Muchas gracias también a la doctora Mónica Ureña. Y bueno, en esta ocasión vamos a manejarnos en este ambiente virtual y les voy a presentar, voy a poner ahorita en pantalla mi presentación, y espero que nos ayude a llevar a cabo un proceso más integrativo, todo lo que es la cuestión de la migración de la investigación básica a la aplicada. Y en ese sentido, tendrá que hablarse mucho de las situaciones que están viviendo en los hospitales con la problemática de atención a esta pandemia. Bien, pues el trabajo se titula Daño al sistema nervioso por COVID-19 y la neuroprotección con curcumina. Bien. Entonces nosotros tenemos que las infecciones virales causan daño al sistema nervioso, y tenemos infecciones o daños que pueden ir en corto plazo. Esto se da por virus líticos, como el caso del poliovirus; a mediano plazo, a través de la actividad de virus no líticos o lisogénicos, como el de rabia; y a largo plazo, que es una característica también de los virus lentos, en donde también están muy representados por los retrovirus. Los mecanismos de daño al sistema nervioso pueden ser directos o indirectos, y en ambas situaciones un factor disparador de los procesos de daño es el daño oxidativo, al responder las células a la presencia de estos agentes patógenos. Y en cuanto a la mecanismo de daño directo, puede deberse a que las células presentan receptores específicos, pero también es posible a través de infecciones por utilización de receptores alternativos. En el daño indirecto, este puede ser dado por mediadores estromales, o sea, moléculas que se liberan en el tejido afectado, en el órgano tejido afectado, o por mediadores sistémicos que cruzan la barrera hematoencefálica al ser dañada por estos procesos patológicos. Bien. En cuanto a la neurodegeneración que ocurre en estos procesos patológicos,
Bueno, pues la neurodegeneración se manifiesta por pérdida progresiva de neuronas, disfunciones cognitivas, sensoriales y motoras y también conductuales. Por otro lado, estos procesos están ligados a daño oxidativo, acumulación de proteínas mal plegadas, depresión de enzimas antioxidantes endógenas, disfunción mitocondrial y neuroinflamación. Entonces, la neurodegeneración se puede dar por procesos de necrosis y esto puede estar dado, por ejemplo, en una situación de desarrollo de una isquemia, pero posterior o de forma secundaria a esta ocurre una apoptosis en las zonas adyacentes. Mientras que en la apoptosis directa inicia con un proceso de daño oxidativo, activación de caspasas, activación de microglia, de astrocitos, una respuesta inflamatoria crónica no controlada y liberación de mediadores inflamatorios. Y aquí tenemos factores transcripcionales que son capaces de inducir la expresión de citocinas inflamatorias. Todos estos procesos pueden conducir al desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas o neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis amiotrófica lateral, síndrome de Guillain-Barré. Bien, en la infección por coronavirus, del 100% de los individuos afectados, tenemos que el 64% manifiestan afectaciones respiratorias, daño en los procesos de coagulación que ocurre de forma diseminada a nivel intravascular y daño multiorgánico dado por una inflamación sistémica. Sin embargo, además de estos signos, un 36% de ellos desarrollan signos neurológicos. De este 36%, el 9% ocurren en el sistema nervioso central y se manifiestan como anosmia, augesia, ansiedad, depresión, fatiga y narcolepsia. Entonces, estos son signos que hay una afectación a nivel central. En cuanto a los mecanismos patogénicos en la enfermedad de COVID-19, encontramos que puede ocurrir una encefalitis viral directa a través de la utilización de los receptores celulares, en este caso, la enzima convertidora de la angiotensina 2, o receptores alternativos como moléculas que están cargadas con ácido siálico expuestas al exterior de la membrana celular. También ocurre una inflamación sistémica, la cual conduce a un daño en la barrera hematoencefálica. A través de lo mismo pueden pasar factores inflamatorios. Por otro lado, puede desarrollarse una disfunción orgánica periférica generalizada, así como alteraciones cerebrovasculares isquémicas. Ya sea un factor de estos o la conjunción de varios de ellos, pueden conducir a procesos que identificamos como daño cognitivo y deficiencias motoras. Esto nos va a conducir a consecuencias neurológicas que pueden ser a largo plazo o incluso agravar las condiciones de neurodegeneración preexistentes en cada individuo. Perdón. Entonces, en cuanto a las citocinas y mediadores inflamatorios en COVID, se han identificado interleucina 1, interleucina 2, el receptor interleucina 2, interleucina 4, 6, 10, 18, etc. Interferón gamma, proteína C reactiva, factor de necrosis tumoral alfa, y etc. Todas las citocinas inflamatorias. Esto puede darse por activación o inactivación de factores transcripcionales como el factor núcleo kappa B, mapsinasa, NRF2. Toda esta conjunción toda esta cascada o tormenta inflamatoria van a aumentar la probabilidad de desarrollar neurodegeneración que precipite posteriormente la manifestación de alguna enfermedad neurodegenerativa o incrementar la posibilidad de agravar una enfermedad neurodegenerativa preexistente. Y entonces tenemos que la infección por este virus, el SARS-CoV-2, que es un coronavirus nuevo, se puede dar una infección neuronal directa, a través de un proceso o una manifestación de vías de tropismo olfatorio, ¿sí? Ya una capacidad de infectar neuronas olfatorias que puede conducir a la diseminación de la infección viral en el cerebro. O por también una ruptura de la barrera hematoencefálica. Sin embargo, también puede llegar la infección viral a través de la vía sistémica, que también se manifiesta un desbalance en los linfocitos, entonces ocurre una linfopenia.
y también procesos posteriores a la colonización intestinal pueden contribuir a que todos estos vayan a dar origen a un proceso de neuroinflamación, a neurodegeneración, desmineralización, y esto conduzca a los desórdenes neurológicos crónicos que ya conocemos como enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, narcolepsia, Alzheimer, etc. Bien, entonces en la enfermedad de Parkinson se ha propuesto, o se ha pensado que la infección por COVID-19 puede incrementar la morbilidad y mortalidad, pero no difiere de aquella que se presenta en la población en general. Se ha propuesto que es probable que la alfa-sinucleína manifieste un efecto protector contra la infección. Sin embargo, ya se sabe que, o ya se ha detectado, que se puede empeorar los síntomas motores y no motores de esta enfermedad. En consecuencia, esta infección por COVID-19 puede disparar la neurodegeneración en la enfermedad de Parkinson, acelerando los procesos de envejecimiento en el tejido cerebral. Por su parte, la enfermedad de Alzheimer, ya sabemos que manifiesta un proceso de demencia en estados avanzados de la enfermedad y puede representar un factor de riesgo para la mortalidad en pacientes que tienen la infección de COVID-19. Puede también empeorar el espectro clínico, especialmente en síntomas neuropsiquiátricos. Por otra parte, la neurodegeneración en la enfermedad de Alzheimer puede enmascarar una probable infección por el virus, por este coronavirus, que se manifieste de manera silente en el sistema nervioso. O sea, esta enfermedad puede ocultar en sus manifestaciones neuropsiquiátricas la expresión de la patología por el coronavirus. En el caso de esclerosis múltiple, sabemos que es de un curso progresivo que afecta al sexo masculino y femenino, pero con mayor predominancia, y puede incrementar las comorbilidades como factores de riesgo para un desarrollo severo de la enfermedad. También se manifiesta una vulnerabilidad importante para desarrollar síntomas neuropsiquiátricos durante pacientes que tienen esta infección pandémica. No se tiene evidencia que apoye que la neurodegeneración presente en la esclerosis múltiple esté ligada a estos procesos y en organismos masculinos. Bien, por otra parte, nosotros hemos trabajado intensamente con un compuesto de origen natural que es la curcumina, y la curcumina se obtiene de un condimento que es la cúrcuma turmérica, que a su vez se prepara con los rizomas de esta planta que es la cúrcuma longa, y esta es la fórmula estructural de la curcumina, ¿sí? La cual tiene dos anillos fenólicos unidos por una cadena alifática que posee dos grupos ceto que pueden presentar tautomerismo y pasar a la forma enol. Presenta dos grupos oxidrilo, ¿sí? Y radicales metilo. Entonces, este compuesto de aparente simpleza en su fórmula tiene una serie de actividades muy importantes. En cuanto a la farmacocinética de esta molécula, tenemos que la absorción se da por vía oral a nivel intestinal entre un 60 a 66% de la dosis oral. Su absorción es de forma pasiva, por difusión pasiva. Su metabolismo ocurre en el hígado y en las paredes del intestino delgado a través de reacciones de conjugación y reducción, en donde los metabolitos, al parecer, junto con la curcumina, con la molécula parental, ejercen el efecto biológico casi por igual. En cuanto a su distribución, se tiene que el volumen de distribución de la curcumina es mayor, aproximadamente a 190 litros. Esto significa que en el cuerpo, en los diferentes tejidos y órganos, se va depositando esta curcumina mientras va ejerciendo sus actividades biológicas. Tiene capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica y se ha encontrado en cantidades abundantes en tejido colorectal, en hígado, en cerebro y muchos otros órganos y tejidos. En cuanto a su eliminación, principalmente se elimina en las heces, ¿sí? La cifra que es la diferencia para el 100%, aproximadamente un 40% se excreta por heces, otra cantidad pequeña se excreta en la orina, y a través de un proceso de recirculación enterohepática
también se eliminan cantidades importantes por heces. La vida media de la curcumina es de 2.5 horas, con un tiempo máximo de absorción de 2 horas. 2 horas, 2.5 horas también. En cuanto a los blancos moleculares de esta molécula, se tiene que afecta la expresión de genes, de todos estos genes que vemos aquí, de factores transcripcionales, particularmente pondremos atención en el factor 1 kappa B y en RF2. En cuanto a las enzimas, también es capaz de modificar su actividad y expresión. Otros blancos moleculares importantes, factores aderogénicos, etc. Y proteinsinasas. Entonces, vías de señalización también pueden ser moduladas por la curcumina. En cuanto a los estudios que se han hecho sobre curcumina y neurodegeneración, pues vemos que a partir de 1998, que se comenzó a estudiar intensamente la curcumina, pues se ha ido dando un crecimiento exponencial de los estudios y tenemos hasta la fecha 178 artículos científicos publicados en PubMed. Y de esto se ha reportado que los mecanismos neuroprotectores de la curcumina pueden ocurrir en diferentes puntos, ¿sí? A través de la modulación de la activación de las proteínas de choque térmico, a la activación de factores transcripcionales como NRF2, aumentando la capacidad antioxidante endógena, a través también de la expresión aumentada de citocinas antiinflamatorias, y hacia el bloqueo de factor núcleo kappa B, suprimiendo tanto las citocinas proinflamatorias como enzimas prooxidantes. Entonces, estas múltiples actividades que tiene la curcumina la convierten en una molécula muy atractiva para su estudio. En cuanto a los estudios sobre curcumina y coronavirus, vemos que a lo largo de la historia no se había dado una intensa investigación sobre estas actividades, pero sí se habían hecho estudios sobre curcumina en infecciones virales. Sin embargo, ahora con el interés que hay en la pandemia, en estudiar las cuestiones importantes sobre la pandemia, vemos cómo se han generado 44 estudios científicos, entre los que hay revisiones, etcétera, sobre el efecto potencial de la curcumina como parte de tratamiento tanto preventivo como terapéutico en infecciones por COVID-19. En cuanto a la infección neuronal por este virus, por el SARS-CoV-2, pues nosotros tenemos que la vía más socorrida para que ingrese este virus, o más preferencia para que ingrese este virus en nuestro sistema, es la vía olfatoria. Y en donde este virus va a encontrar receptores en las terminaciones nerviosas de nuestras neuronas olfatorias, pero también en las células de soporte y células acompañantes de este tejido, de esta mucosa olfatoria. Y el virus va a poder viajar en forma anterograda hacia el sistema nervioso central. Así tenemos que el virus es capaz de unirse a su receptor, que es la enzima convertidora de la angiotensina, y también es probable que esté utilizando alternativamente cualquier otra molécula que esté cargada con ácido ciálico o unido a proteínas o a lípidos en la membrana celular. Sin embargo, pues el que se ha estudiado más es este otro receptor. Bien, el SARS-CoV-2, este coronavirus, cuando entra a las células, entra en una vesícula y posteriormente esta se fusiona y ocurre una activación de los TRLs 3 y 7, lo cual va a conducir a que se activen estos factores de transcripción, estos factores transcripcionales en RF2 y el factor transcripcional de respuesta de interferón, y estos den en consecuencia la expresión de estas citocinas. Y estas citocinas, a su vez, activen a sus propios receptores, ya sea en la misma célula o en otras células lejanas, y conduzca a las reacciones inflamatorias crónicas fuera de control. Por otro lado, también la presencia del virus y su actividad metabólica, el cambio, el tomar el comando de la maquinaria biosintética, va a hacer que ocurra una demanda intensa de energía y un estallido respiratorio en donde las mitocondrias van a responder con una intensa formación, o en consecuencia van a tener una intensa formación de radicales oxidantes de oxígeno y de nitrógeno. Y entonces, tanto estas moléculas, ¿sí?, como las citocinas, van a poder cruzar la barrera metaencefálica a través del daño que ocurre en el endotelio vascular y afectar el sistema nervioso, conduciendo a la neuroinflamación, a la microgliosis y a la astrocitosis.
Y es el caso pues de la curcumina, que tiene diferentes, es una molécula pleiotópica. Esto es que tiene muchos sitios de acción. Entre los sitios de acción que tiene y que se han descrito es la capacidad de unirse a la proteína de la espina, de la espiga, o proteínas de espiga del coronavirus, en donde esta unión hace un recubrimiento sobre estas partículas virales, perdiendo su capacidad de unirse a los receptores. También la curcumina se ha visto que se une al receptor, a la enzima convertidora de la angiotensina, y evita que también el virus reconozca a este receptor. También es capaz de disminuir la carga de ácido ciálico a través de afectar la actividad de la cialítransferasa, y entonces las cadenas oligosacáridas ligadas a los fosfolípidos y a las glucoproteínas va a tener una menor carga de ácido ciálico, mostrando una menor afinidad entonces para la utilización de estos receptores alternativos. Por su parte, a nivel intracelular, la curcumina es capaz de bloquear la activación de estos factores transcripcionales que ya hemos mencionado, así como neutralizar las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. En consecuencia, si estos dos factores transcripcionales se ven estabilizados y no migran al núcleo, no van a mandar la síntesis de enzimas, de citocinas inflamatorias y de enzimas prooxidantes. En consecuencia, no se va a dar la inflamación, ni la microgliosis, ni la astrocitosis, o esta va a ser revertida. Bien, en cuanto a los estudios que se han hecho sobre el bloqueo de la proteína de la espiga de SARS-CoV-2 por curcumina, se ha visto que la curcumina tiene una energía de unión bastante alta, ¿sí? Y una capacidad de unirse a través de los enlaces de hidrógeno, de los puentes de hidrógeno, pues también bastante alta. También lo tiene la dimetoxicurcumina, que es uno de los metabolitos de la curcumina, como decía, que se extraen directamente de la curcuma. Y entonces aquí tenemos representada la molécula de curcumina y cómo es capaz de unirse a estos sitios de reconocimiento para el receptor que son parte de la proteína del virus. Bien, por otra parte, el potencial de la curcumina en la infección de COVID-19 pues se va a deber precisamente a la multiplicidad de acciones que puede tener. Ya puede ser en la proteína de la espina del SARS-CoV-2, al bloqueo de ACE2, a mejorar los cuadros de neumonía, ¿sí? De fibrosis pulmonar, a protección a las células alveolares de tipo 2, a los neumocitos tipo 2, a controlar los procesos de hipertensión, a evitar la fibrosis renal, a controlar la inflamación sistémica, a evitar las coagulopatías, ¿sí? A incrementar la actividad de los sistemas antioxidantes endógenos, etcétera. Y va a controlar, por otra parte, la tormenta de citocinas, disminuyendo la activación de los TLRs. En consecuencia, disminuye la activación del factor nuclear kappa B, STAT3, y se afecta entonces la liberación de citocinas inflamatorias. En cuanto a los sistemas de señalización, también van a ser afectados, y esos sistemas de señalización van a conducir a que haya una menor respuesta o una respuesta más controlada por parte del organismo. En cuanto al sistema renina-angiotensina, pues va a controlar la actividad de estas moléculas como receptores para el virus, sobre todo la enzima convertidora de angiotensina. Y también va a ser capaz de afectar la replicación del virus a través de inhibir la activación de la proteína M o proteína de matriz, que es la encargada de llevar a cabo el ensamble de nuevos viriones, con lo cual la liberación de virus se ve limitada. Por mi parte es todo. Esta es, pues, intenta hacer una revisión de todo lo que hay sobre la infección por el coronavirus y los potenciales de actividad de la curcumina como una molécula preiotópica que pudiera ser utilizada dentro de los sistemas o esquemas de manejo preventivo y terapéutico contra esta infección. Muchísimas gracias, doctor. Realmente este tema es bastante interesante en virtud de la situación que estamos
viviendo y efectivamente yo he escuchado de muchas personas que andan buscando, oye, ¿qué vitamina me tomo? ¿Qué protector? ¿Con qué fortalezco mi sistema inmune? Y bueno, esto abre una perspectiva muy importante. De los asistentes, no sé si tengan alguna pregunta o comentario. Ah, sí, ya. Mire, aquí de parte de Gabriela Escobar, nos pregunta, no, no es cierto, ella pregunta si tienen alguna pregunta los asistentes. Por favor, tienen acceso al chat para que aclaren sus dudas o que hagan algún comentario, o bien si quieren pedir el micrófono, con todo gusto, nosotros lo cedemos. Uh -huh. Vamos a dar oportunidad a que los asistentes se animen a interactuar con nuestro ponente y mientras tanto me gustaría preguntarle, doctor, o sea, hizo un comentario respecto a que en los enfermos de Alzheimer pudiera enmascararse una infección por COVID. No entiendo en qué sentido, o sea, el hecho de que padezcan la enfermedad y bueno, también a qué nivel, si es un Alzheimer muy elevado o apenas inicial, o sea, ¿cómo es que se enmascara este efecto de estos síntomas del COVID? Sí, lo que se postula es de que pudiera la infección por COVID no ser tan evidente en un individuo que ya manifiesta alteraciones cognitivas conductuales. Entonces, puede estar operando de manera subyacente, mas no ser una manifestación clara en una persona que ya tiene esas manifestaciones. Sin embargo, en una persona que no las tiene y que inicie con manifestaciones de ese tipo, va a ser mucho más claro el que se puedan caracterizar estas alteraciones neuropsiquiátricas. Entonces, en personas que no tienen el antecedente de padecer un problema de Alzheimer, no, va a ser mucho más sencillo atribuirle esas alteraciones a la infección por COVID. Mientras que en uno que ya tiene, sí las puede agravar, pero no es tan fácil discernir si esas alteraciones ya son por la infección de COVID o por un proceso acelerado de su deterioro por la infección. Pero sí puede presentar los demás síntomas, ¿no? De Sí, inflamación. desde luego. No, eso no implica que lo demás no lo Bueno, presente. ok, ok. Muy bien, doctor. Tenemos ya algunas preguntas. Pregunta Malaquias. Dice, buen día, excelente presentación, doctor. ¿En qué presentación se comercializa y en qué dosis se recomienda consumirla? Y si presenta toxicidad, ¿y en qué dosis sería? Bien, bueno, hay muchas presentaciones comerciales. La mayoría, o digamos casi la totalidad de ellas, se muestran como suplementos alimenticios, dado que las regulaciones no permiten que se manifieste o que se exponga como un medicamento. Sin embargo, ya en Estados Unidos ya hay liberación de estas restricciones y ya se puede utilizar o prescribir la curcumina. A ver. Sí, ya lo vemos otra vez. Ya. Sí, ok, ya regresamos. Se puede utilizar la curcumina ya en forma de prescripción. De hecho, la FDA la tiene ya catalogada como una molécula muy segura para su administración, ya que los efectos colaterales son muy escasos, muy difícil de alcanzar un nivel tóxico, ¿sí? Porque se ha utilizado, se ha administrado a voluntarios sanos alrededor de 12 gramos al día, que es una dosis altísima que prácticamente a nadie se le indicaría una dosificación de tal magnitud. Sin embargo, una dosis de esa magnitud por 3 meses aplicada todos los días no ha generado efectos colaterales importantes. Sin embargo, sí existen, definitivamente sí existen contraindicaciones. Es el caso, por ejemplo, de la utilización
simultánea de curcumina con algunos fármacos. Para eso hay que tener conocimiento de cuáles son los fármacos que pudieran tener una interacción con la curcumina, y también en algunas condiciones patológicas como es una colecistitis. En el caso de una colecistitis, las personas que tengan piedras en la vesícula, obviamente se tiene contraindicado por la siguiente razón. Es excelente para evitar que se formen las piedras en la vesícula, porque la curcumina estimula la contracción de la vesícula biliar, y eso impide que se formen loditos, sedimentos o los mismos litos. Entonces, esto ocurre o funciona como una limpiadora, por decir así, de la vesícula. Sin embargo, si la vesícula ya contiene litos y se estimula su contracción más allá de lo habitual en cada organismo, entonces esa contracción pudiera provocar la impactación del lito en el colédoco y mandar a ese individuo a una intervención quirúrgica de urgencia. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta de Stephanie Ramírez. ¿Se ha encontrado relación entre el sistema inmune y la alimentación para prevenir y recuperarse por infección de COVID? Bueno, debería de existir. De hecho, en algunos países ya hay lineamientos, digamos, más o menos establecidos. Sin embargo, en muchos otros, como el nuestro, no hay ningún lineamiento claro en ese sentido. Pero lo que sí es que si esta infección está causando tanto daño multisistémico y este daño está ligado a una tormenta inflamatoria, obviamente que también tiene que estar precedida o antecedida pues por un proceso de daño oxidativo dado por la propia infección viral. Y entonces tendría que ser orientado todo esto a la utilización de nutrientes, nutrientes y alimentos que fueran un poquito más de origen natural y no tanto incorporar alimentos industrializados que obviamente contienen conservadores, colorantes, etcétera, que pueden llegar a causar más daño o podrían contribuir a que el daño se mantenga a niveles altos. Muy bien, doctor. De Alejandra Iribe, dice, felicidades por su presentación, muy interesante. Gracias. Mi pregunta es, ¿dónde o cómo se puede conseguir la curcumina y en qué medida debe ser consumida para tener el efecto neuroprotector? Bien, para un efecto neuroprotector depende de cada organismo. Cada organismo tiene condiciones diferentes. Entonces, en ese sentido, la gente joven requiere de dosis pequeñas siempre y cuando no tenga patologías o morbilidades importantes. Entonces, en ese sentido, pues sería una dosificación baja en cuanto a la cantidad o la dosificación. Probablemente pues se pueda recomendar alrededor de 5 miligramos por kilogramo de peso. Esto es alrededor de unos 300 miligramos en cada toma. Tomando en consideración los parámetros farmacocinéticos de la curcumina, es preferible repetirlo la administración 2 o 3 veces al día. Entonces, esto significa que tenemos que tomar en cuenta el tiempo de absorción máxima, que son 2 horas, más el tiempo de vida media. Esto nos daría un margen de aproximadamente entre 4 y 5 horas. Perfectamente cabe en nuestros hábitos alimenticios de hacer una dosificación en cada comida. Pero la dosis sería independiente para cada individuo dependiendo de sus necesidades. Una persona mayor de más edad, digamos de 50 hacia arriba, pues ya requeriríamos, porque ya nos contamos entre, ya requeriríamos de una dosis mayor precisamente para frenar los procesos de envejecimiento. Estos procesos de envejecimiento, si nosotros los frenamos, podemos hacer también o podríamos lograr que si las enfermedades crónico-degenerativas que vamos a sufrir, las vamos a sufrir porque las vamos a sufrir, ojalá que estas ocurrieran en una etapa muy avanzada de la vida, digamos 70, 80 años, y no cargar con ellas cuando aún tenemos una vida productiva. Y también así, pues, conservar una mejor calidad de vida. Y las fuentes en donde pudieran conseguirla, pues tendrían que, ahora sí que explorarla.
Yo lo que les recomiendo es de que se acercan a algún fabricante que tenga un buen respaldo y que no sea simplemente una intención este, ah, de explotación comercial o económica pura, sino que también ofrezca una garantía en el sentido de la calidad de las personas que están encabezando estos grupos, ¿no? Pero sí, podría haber algunas estrategias muy simples, por ejemplo, el probar la solubilidad que tenga la curcumina o mandarla de plano o comprar algún producto y llevarla a algún laboratorio donde puedan analizar tanto su concentración, pureza y actividad. Pero estas pruebas no son tan fáciles ni tan sencillas de Claro. realizar. Entonces, yo creo que lo más recomendable sería buscar dónde, con quién pueda darse un producto que sea confiable. Sí, bueno, eso sí es bastante complicado. Eh, bueno, de Hugo Sierra, muchas gracias por la presentación. Y la pregunta es, en la afección, yo creo que es en la afección presentada a las personas con COVID que pierden el sentido del olfato, ¿se conoce qué proceso ocurre? ¿Es el tejido sensorial el afectado o es una inhibición que se da en el cerebro? ¿Y cómo es que ocurre la recuperación? Bueno, vamos hablando de eso, es un tema amplio, ¿sí? Porque la infección puede ocurrir tanto directamente en las neuronas olfatorias como en el tejido circundante o el tejido de soporte. Y esto va a conducir irremediablemente a la generación de radicales oxidantes. Esto va a estar ligado con un proceso de activación de factores transicionales como el factor núcleo kappa B y va a conducir a la síntesis y liberación de citocinas inflamatorias. Si esto lo vemos nada más por la vía olfatoria, ok, pero no hay que olvidar que simultáneamente está ocurriendo también a nivel pulmonar y que va a llegar también el daño a través de la vía circulatoria. Bien, regresando a la vía olfatoria, la cintilla olfatoria, no se le puede llamar nervio olfatorio, es una cintilla olfatoria, va a conducir los axones hacia el bulbo olfatorio. Todo este trayecto va a estar afectado. En el bulbo olfatorio también se encuentran la presencia de daño a través de la infección por el virus o a través del daño oxidativo que conlleva a una inflamación crónica. El bulbo olfatorio también tiene conexión o tiene aferencias directas con regiones como el mismo sistema límbico, el hipocampo, todo esto a través de la corteza entorrinal, y entonces vamos a tener que las manifestaciones que van a ser muy claras en individuos que han perdido el olfato y el gusto, van a estar manifestadas a través de alteraciones en cuestiones, por ejemplo, de retención de información. Esto estamos hablando de memoria de corto plazo y ahí es donde es preocupante, porque no nada más se va a dar a ese nivel, sino que incluso el daño puede migrar a otras regiones. Y aquí es donde pudiera darse o echarse la mano al sistema nervioso para darle una mayor protección a través de una preactivación del factor NRF2 y con esto se haga un robustecimiento del sistema antioxidante endógeno para poder hacer frente a estas etapas iniciales del daño por la infección por coronavirus. Muchas gracias, doctor. De Judith, pregunta, ¿la unión de la curcumina a factores de transcripción no alteraría otras vías moleculares intracelulares que involucren la participación de estos factores y que pudieran representar un efecto adverso importante? Hasta la fecha no se ha encontrado que afecte de manera importante porque siempre hay una activación basal. Esa no se afecta con curcumina. Entonces siempre hay una capacidad de respuesta prooxidante. Sin embargo, cuando rebasa ciertos niveles, entonces es cuando resulta imperativo controlar esa inflamación. Es cuando entra en función la curcumina.
No sabemos por qué tiene la capacidad la curcumina de hacer eso. Algunos investigadores han acuñado por ahí un término que pues parece un poquito, pues no sería fantasioso porque hay elementos, pero podríamos decir que le han acuñado un término que le llaman inteligencia biológica. O sea, como que la molécula tuviera la capacidad de discernir entre lo que es un proceso de activación a nivel basal para una inflamación aguda, pero evitar que esta inflamación aguda, que es necesaria para iniciar procesos de reparación, se salga de control y se convierta en una inflamación crónica. Entonces es allí donde las cosas todavía necesitan una buena cantidad de estudio. Ojalá que hubiera en este panel de asistentes gente interesada en aventarse un clavado por esas regiones tan importantes de la investigación sobre esta molécula. Rocío Zavala Rojo dice, buenos días, gracias por la charla. Algunas de las personas que han sufrido el contagio presentan brotes psicóticos o alteraciones de la senso-percepción. ¿Qué podría propiciar esto? Bueno, si esto no se frena, pudiera conducir a lesiones más importantes a nivel central y esto, pues obviamente conduciría a estados de incapacidad o incapacitantes, ¿sí? Para estas personas. Entonces, va a significar, ya que hayamos pasado toda esta fiebre de la pandemia, esto va a significar también un gran gasto y una gran dedicación a tratar de rehabilitar a estos individuos, porque pues resulta muy perturbador que un virus tenga la capacidad de hacer una serie de lesiones a nivel multisistémico y que el sistema nervioso central obviamente sería de lo más preocupante. Sí, es, es un cuadro muy triste. De Mireya, de Abraham Ramírez, dice, pregunta si hay un centro donde a los pacientes que sufrieron COVID y tiene daño al sistema nervioso pueden auxiliarlos. Pues yo quisiera saber si existe. Sí, pues hace falta muchísima organización en la cuestión de atención a los pacientes y precisamente el sistema de salud se vio rebasado en las capacidades de respuesta, pero pues las personas tendrán que hacer búsqueda de recursos auxiliares, ¿sí? Que pudieran beneficiarles o devolverles un poco la salud que se ha perdido a través de sufrir este problema patológico. Mireya Palacios dice que muchas gracias, que una plática muy interesante. De Miguel Adrián dice buenos días. ¿En qué momento se sugiere utilizar la curcumina como profilaxis para, para cierto tiempo o solo con prueba positiva para COVID-19? O a la aparición de síntomas específicos como puede ser la anosmia o disnea. Sí, bueno, ya hablando en cuestiones de profilaxis, uno puede consumir la curcumina, tenga o no un cuadro patológico, simplemente como una prevención de procesos degenerativos que pueden ocurrir en cualquier parte de nuestro cuerpo y tratar de mantener una calidad de vida. A todo esto, lo más recomendable también, aparte de buscar moléculas como la curcumina, pues hacerse a un lado de todos aquellos productos. Por eso hay que leer las etiquetas de los productos, por más que les ponen etiquetas y les modifican, etcétera, etcétera. Lo más preocupante son los compuestos conservadores que les agregan a estos productos industrializados. Entonces, por lo más que fuera recomendable, es tratar de consumir los alimentos de la forma más natural posible. Y por más comodidad que ofrezcan los productos industrializados, Claro. pues hacerse a un lado, aunque le cueste uno más trabajo. Eso significa ponerse a trabajar, meterse a la cocina, Sí, preparar sus propios alimentos
y bueno, solamente en casos extremos, pero pues esos casos extremos serían la excepción y no la regla. Sin embargo, para la cuestión de la curcumina, pues uno la puede tomar de forma preventiva y evitar estos procesos. Así como la curcumina, pues también en caso de COVID se recomienda aumentar el consumo o llevar a cabo el consumo de vitamina D, de la cual nosotros somos deficitarios en forma, pues ahora sí que natural. ¿Por qué? Porque poco nos exponemos al sol y los precursores nutrientes que podríamos utilizar para la formación de vitamina D endógena, pues no los adquirimos de forma de buena calidad, ¿sí? De forma constante y de buena calidad. Entonces, pues a tomar vitamina D, porque la vitamina D, en lo que se ha probado que puede funcionar, es en evitar el edema pulmonar. Esto es la extravasación de componentes plasmáticos hacia la luz de los alveolos. Y entonces la vitamina D puede estabilizar la degranulación de las células que contienen aminas vasoactivas, entre ellas la bradicinina, que es la que es bloqueada por la vitamina D. Excelente, doctor. De Alejandra Marín, dice, dada la amplia regulación de factores de transcripción y vías de señalización por la curcumina, ¿se ha identificado si esta molécula se une a receptores de membrana favoreciendo su activación o inhibición, además del receptor de angiotensina 2? Sí, se ha documentado que la curcumina es capaz de modificar la composición de la membrana celular a través de cambios en las balsas lipídicas, y esto puede conducir también a regular o a modificar la actividad de las proteínas que están inmersas en estas balsas lipídicas. Con esto, o una de dos, o se puede lograr una mayor activación de las moléculas que están en estas balsas lipídicas, o bloquear la activación de ellas o la actividad de ellas. Eso también tiene que ver con la conformación que adquieren las glucoproteínas en la membrana cuando están inmersas en estas balsas lipídicas. Y si la curcumina es capaz de modificar la composición de estas balsas lipídicas, puede también llevar a cambios conformacionales en estos receptores a fin de que el virus u otros procesos patológicos ya no se estén llevando a cabo. Abraham Ramírez me dice, indudablemente, la incidencia de trastornos del estado de ánimo, como la depresión, van a aumentar por el aislamiento, aumento de la ansiedad, etc. ¿Será posible que la curcumina pueda coadyuvar en el manejo de estos estados de ánimo? Muchas gracias por su ponencia y felicidades. Gracias. La situación de la curcumina en la atención a procesos de ansiedad y depresión se ha documentado ya ampliamente. Y la curcumina es capaz de tener un efecto ansiolítico y antidepresivo. Obviamente en las dos modalidades, una antecede a la otra, ¿sí? Primero tenemos procesos de ansiedad, y cuando no resolvemos las situaciones que nos causan esa ansiedad, tendemos o tenemos la tendencia a entrar en etapas de depresión, ¿sí? En periodos de depresión. Si aún así no logramos resolver esto podría significar ya que nuestro sistema nervioso está afectado a un nivel tan profundo que ya es incapaz de resolver las situaciones que tiene, y se ve, vamos, en un callejón sin salida. Esto hay que tener cuidado, porque de la depresión al suicidio ya queda muy poco. Entonces, si no le damos reversa a esos procesos, puede ser peligroso. En el caso de la curcumina, pues ya se sabe que en la ansiedad y en la depresión los niveles de daño oxidativo están elevados, están aumentados, y también pueden arrancar procesos de inflamación crónica. Esto puede ser frenado por la curcumina. Sin embargo, también pueden utilizarse en forma adicional otras moléculas, como es el caso del inositol. Entonces, la curcumina junto con el inositol, ya podemos nosotros hablar de que tenemos un beneficio mayor. Alejandro Meda dice, ¿ha sido complicado dar difusión a esta alternativa de tratamiento? Ya que en estos tiempos han salido tantas alternativas sin fundamento científico que imagino
por un lado, que se satura la atención del público y por otro, la gente es más escéptica, sobre todo con alternativas de esta naturaleza de extractos de origen vegetal, aunque estén tan probados. Pues sí, lo que pasa es de que ya la gente se le ha bombardeado con tantas cosas y han surgido en el medio comercial tantos productos que se anuncian como la maravilla del mundo y prometen tantas cosas que cuando la gente las consume sin ninguna instrucción o sin ninguna dirección, o una de dos, o pueden causarse daño o pueden quedar sus efectos tan insignificantes que la gente termina por decir esto no sirve para nada, ¿sí? También se presta mucho esta rama, pues, malo que lo diga, de los suplementos alimenticios que se ven nada más como que tienen el objeto de un beneficio comercial ante la impotencia de la gente para buscar una mejor calidad de vida. Y esto, pues es una fama que pues ahora sí que cada quien tiene que buscar la manera de solventársela, ¿no? En el caso de nosotros, pues nosotros utilizamos la curcumina en nuestros estudios, tanto clínicos como básicos, en cuestiones de administración en forma dietaria. ¿Qué significa? Hacerla que forme parte de la dieta. Ya sea en una presentación farmacéutica, que pueden ser cápsulas, o que pueden ser soluciones oleosas, me refiero con esto a emulsiones o a suspensión. Sin embargo, aquí en todo esto, bueno, al menos nosotros para nuestros estudios, nos ligamos con colaboradores que están en CUSEI, en donde nosotros buscamos la manera de hacer formulaciones que le den mayor estabilidad a la curcumina y no sea una curcumina disuelta en cualquier solvente sin medios de protección para que ésta no se degrade fácilmente, porque si nosotros disolvemos la curcumina en una solución alcalina, se pierde la actividad en cosa de 20 minutos. Si la disolvemos en una solución acuosa ácida, puede durar alrededor de 2 horas. Si le damos una disolución en un medio oleoso, podemos nosotros incrementarle esa actividad por mucho más tiempo y más si la mantenemos, y si esta la mantenemos en refrigeración, pues podemos mantener su actividad por un tiempo considerable. En el caso de mantenerlo en forma de polvo, en lo que son cápsulas, pues la vida útil de la curcumina puede alcanzar tranquilamente 2 años. Muy bien. De Alicia Ramiro, ¿qué otros sistemas de entrega, además de la oral, pueden ser considerados para aumentar la biodisponibilidad de la molécula? Pues están haciendo o se han hecho muchos esfuerzos en ese sentido, incluso desde evaluar ya formulaciones nanotecnológicas en donde la curcumina es incluida en plataformas nanotecnológicas para la liberación por plazos prolongados, o sea, por un tiempo prolongado. De hecho, nosotros ahorita tenemos un estudio en donde estamos incorporando la curcumina en una plataforma nanotecnológica y la pretensión es de que esta curcumina se libere en un periodo por lo menos de 7 días, en una plataforma que sea biocompatible y biodegradable. Y entonces pues estamos tratando de realizar estos estudios para inhibir procesos aderogénicos que se generan en cualquier proceso quirúrgico. César Ricardo lo felicita, excelente ponencia. Flor Ayram dice, buen día doctor, ha sido una excelente presentación con información muy interesante. En promedio, ¿cuánto tiempo podría pasar para encontrar un compromiso neurodegenerativo alto? Y si la molécula de la curcumina presenta isomerización, ¿esto modifica su efecto? Bueno, en la cuestión de la isomerización, aquí la curcumina no tiene cambios en este perfil en cuanto a su actividad. Sí puede variar en cuanto a su actividad antioxidante,
pero la forma más común es en la forma dicetónica. Entonces, cuando ya tiene la variación a la forma enol, pues no es tan preocupante, porque ya es en un sistema biológico donde puede llegar a ocurrir. En cuanto al manejo de la curcumina en cuestiones de prevención, pues se pueden dar desde muy pequeños, o sea, prácticamente desde niños hasta ancianos, y las formulaciones varían de acuerdo a las posibilidades de consumo de la curcumina. Por ejemplo, los ancianitos que ya no pueden deglutir cápsulas, pues habría que dárselos en una suspensión o en una emulsión, en lo que sea más accesible para su condición. Ajá. Bueno, Claudia Mezco lo felicita y Gracias. preguntaba que qué era mejor, comprarla como suplemento o la raíz seca tal cual. Bueno, la raíz seca tal cual no es recomendable, porque ahí simplemente funciona como un condimento. Y esto sucede, perdón, esto sucede porque existen muchas variaciones en la concentración de curcumina en un condimento, en una raíz de cúrcuma seca. Puede ser entre un 2 a un 5%. Entonces, para saber cuánto estoy tomando de allí, pues está difícil, porque otra vez habría que mandar ese condimento a analizar cuánto se le puede extraer, de qué porcentaje de curcumina se le puede extraer, y en base a esa proporción de extracción de curcumina, pues decir, ok, necesito comerme tantos gramos de cúrcuma. No creo que alguien tenga el gusto por tomar al día 50 o 70 gramos de cúrcuma. Sería Claro. irrisorio, ¿sí? Entonces, sí, buscar un fabricante confiable, en donde la curcumina ya venga purificada. Una prueba muy sencilla para saber si un fabricante está entregando lo que ofrece, ¿sí? Es ver la disolución o la capacidad de formar solución de ese producto, de esa curcumina, en un solvente como el etanol. Entonces, si nosotros agarramos una capsulita de, de- de supuesta curcumina y la disolvemos en etanol, deberíamos tener una solución completamente o casi completamente teñida de amarillo, ¿sí? Pero transparente. Y entonces tendríamos, vamos, habría que poner alrededor de unos 100 mililitros de etanol y disolver. Si nosotros encontramos que esa tonalidad amarilla no se logra, un amarillo intenso, ¿sí? O casi de color naranja. Si no la logramos, pudiéramos pensar, ¿sí? Dos cosas: o que contiene muy poca curcumina, o que ni siquiera tiene curcumina. Entonces ahí es donde resulta preocupante. Ajá. Y por ejemplo, en los que se consiguen en polvo, en ese sentido, ¿dónde se puede conseguir? ¿Y es adecuado en polvo? Ah, es adecuado en polvo, y a todo esto, de cualquier manera, se tiene que hacer una formulación. Tomarse la curcumina en polvo pura tampoco es recomendable, porque entonces al momento en que lo incorporamos en nuestro aparato digestivo, y se rompe o se degrada la cubierta de la cápsula, se puede formar una pasta. Y esta pasta, pues, se puede disolver en la parte externa, pero no en la parte interna. Entonces se tiene que agregar algunos componentes que permitan la dispersibilidad de los fragmentos, o el tamaño del polvito de la curcumina, para que fácilmente sea hidratable y absorbible. Otra cosa que tiene la curcumina es de que es mucho más soluble en compuestos oleosos. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, nosotros incorporamos en nuestros alimentos aceites, como por ejemplo aceite de oliva,
o aceite de girasol, ¿sí? Pueden incrementar muchísimo la absorción de la curcumina y sobre todo que cuando estos aceites se estimulan junto con la curcumina, la liberación de la bilis, entonces se forma una microemulsión que favorece con mucho la absorción de la curcumina a nivel intestinal. Gracias, doctor. Creo que la doctora Mónica tiene una pregunta. ¿Quieres hacerla, Mónica? Con tu micrófono. Sí, mi pregunta iba en relación a la estructura molecular de la curcumina. Sí. O sea, si uno la ve, pues se parece un poco a los flavonoides y a los carotenoides, ¿no? Así es. Y de hecho, pues está descrita como un pigmento característico de esa raíz. Eh, en este caso, ¿hay algunas otras moléculas de este tipo que tengan efectos similares a la curcumina? Sí, claro, claro. En los reportes que hay sobre la capacidad de unión o de unirse o de llevar a cabo efectos biológicos similares a la curcumina, perdón, ya se me secó La garganta. de tanto hablar. Sí, hay ya un listado, hay reviews que hablan sobre los efectos que pueden tener en el problema de salud que es COVID, ¿sí? El potencial que tienen diferentes moléculas, ya sea para bloquear el virus, para bloquear el receptor, para bloquear la tormenta inflamatoria, ¿sí? Para funcionar como antioxidantes. Entre todos estos, pues está la quercetina, etcétera, Ajá. ¿sí? Y en ese Entonces, sentido, ¿qué haría más atractiva la curcumina? Ahorita me pareció interesante que dices que es bastante estable. sí, es bastante estable, pero también depende de la presentación, ¿sí? Ujú. O sea, de la formulación, más que de la presentación, de la formulación. Entonces, esa estabilidad se logra, uno, eh, a través de realizar estudio de la materia prima con que se trabaja, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si se solicita un pedido de curcumina purificada, pues se tiene que ver la fecha de producción. Si esta fecha de producción tiene que estar acorde con la fecha de caducidad. Entonces, tienen que ser recientes. Ya se ha buscado la manera de que la curcumina se produzca por medios biotecnológicos y hasta la fecha no se ha tenido éxito porque los rendimientos son muy bajos, Muy bajo. muy bajos y pues incluso resulta incosteable tanto que los cultivos de cúrcuma pues en la India siguen a todo vapor, Sí. ¿sí? Y en ese sentido, en la India, ya que lo dijiste y relacionado un poco con las preguntas, ellos suelen hacer infusiones de raíz de cúrcuma. Sí, es. Entonces, realmente, bueno, no sé cuánto se arroje al final de rendimiento este, de curcumina cuando se hace una infusión de cúrcuma. Mira, la situación es lo siguiente, de que pueden hacer infusiones de cúrcuma, pero también la incorporan en salsas, la incorporan Sí, en un montón pues realmente consumen demasiado, ¿no? o sea, exactamente, a eso quiero llegar. El caso es de que una persona en la India, en promedio, está consumiendo por arriba de 3.5 gramos de turmérica, pero Ujú. eso lo hace hoy, mañana y todos los días anteriores de su vida y los días futuros de su vida lo sigue haciendo. Esto significa, ¿sí? Que en su plasma llega a un punto en donde la concentración de curcumina es constante. Esto es que ya no tiene variaciones importantes. Y en el caso de nosotros, tenemos que lograr eso precisamente a través de la administración de una cápsula que a las 2 horas y media tiene su concentración máxima, 2 horas y media más tarde tiene vida media fuera, ¿sí? Media concentración fuera, y entonces hay que reactivarla a las 4 o 5 horas, ¿sí? Ujú. Perfectamente podemos tomar otra cápsula y mantener otra vez, y esto, repetirlo 2 o 3 veces al día, nos va a
lograr dar una concentración plasmática que logre efectos biológicos. Sí, por ahí recuerdo haber visto una caricatura de eso, de que los hindúes sudan cúrcuma. Sí. ¿No? Sí. Yo también la sudo. Sí, Muchas gracias, Mario. ya tengo 18 años tomando esto y pues la verdad yo estoy muy contento. Vean lo que joven se ve. A pesar de lo viejito que estoy. Nada de eso. De Malasia, dice, ¿la curcumina tiene alguna interacción con el sistema endocannabinoide? No sé si existe alguna relación con este sistema, pero valdría la pena explorarlo porque a través de esto es que probablemente también se den efectos en donde la gente logra tener una estabilidad emocional mucho más tranquila, o sea, con menos exabruptos, ¿no? Entonces, es probable, pero habría que buscar actividades de esta naturaleza. Hay mucho que explorar sobre la curcumina. Sí. Y de César Ricardo Cortés, dice, el jengibre es un ejemplo, ya que por el parecido de las moléculas, los efectos pueden ser similares. Sí, de hecho, el jengibre y la cúrcuma pertenecen al mismo género, a las gingiberáceas. Entonces, sí tienen efectos similares, mas no exactamente iguales. Entonces, algunos compuestos cubren una buena parte de los efectos, sin embargo, carecen de otros. Es el caso también de que la vainillina, ¿sí? Es un metabolito de la curcumina y es también el que le da, bueno, sí, y se purifica de la vainilla. Y entonces también esta molécula es exactamente o prácticamente la mitad de lo que es la molécula de la curcumina. Y entonces también en algunos estudios se ha logrado hacer una escisión de la curcumina y formar dos moléculas de vainillina. Y se ha visto que cuando recién lo han hecho, meten los estudios de actividad biológica y manifiesta esta actividad de manera importante. Lo mismo otros metabolitos de la curcumina como la tetrahidrocurcumina también puede tener una mayor actividad antioxidante que la curcumina parental. Sin embargo, la actividad para modular vías como el factor NF-κB B son disminuidas. Entonces, en algunas variantes se puede lograr una mayor actividad como antioxidante, pero pierde otras actividades. Bueno, creo que son los comentarios que se han hecho bastantes, ha despertado mucho interés esta charla. No sé si todavía alguien de los asistentes quiera hacer algún otro comentario o ya dejamos descansar al doctor. Muy bien. Bueno. Quien guste más información, pues se podría comunicar conmigo al laboratorio de neurofisiología en el CUCS, ¿sí? O a mi correo, ¿sí? Es amario@cux.udg.mx o amario999@gmail.com. Pues muchísimas gracias, Mario. Muchas gracias por la invitación. Fue un placer estar con ustedes en este evento que celebro que se haya realizado. Las condiciones ya las conocemos, pero de cualquier manera no paramos. Sí. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Los asistentes. Gracias a ustedes. Descansen un ratito, tómense un café y nos vemos a las 12. A las 12. Por favor. ¿Sí? Gracias. Bueno, muchas gracias, Mario. Hasta luego. Bye.